¿Cómo están, amigos? Nuevamente marcamos este espacio para conversar con todos ustedes y por supuesto si tienen agrado de tocar algún tema en particular. Hay tantos temas por los cuales conversar, pero estamos aquí marcando nuestro compromiso fundamental por exhortarles a que participen en el próximo foro donde vamos a estar hablando acerca de la muerte y cuál es nuestra actitud frente a esa temática, una experiencia de última frontera que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando buscamos tener un propósito en nuestra vida. Y además, pues eso que incide en nuestro autoconcepto y que eso demarca nuestra actitud frente a la vida. Cómo tratamos a las cosas, realmente no nos interesa lo que sucede en nuestra vida, nos aburren las temáticas de nuestra vida. Hay que hacer mucho por de pronto advertir, una persona, muchas están en crisis actualmente, de pronto sin un sentido portentoso, profundo por la vida, y entonces dicen, ¿qué hago aquí? Y cuestionan su existencia al punto en que piensan en quitarse la vida. Hoy tenemos que dar mensajes al respecto, no esperar a que atiendan un consultorio o que de pronto busquen ayuda. Si nosotros estamos trabajando en brindar mensajes que nos ayuden a despertar y a tomar decisiones consecuentes con el desarrollo, con el avance, pues tendremos otro tipo de realidades. Abonaremos a salvar muchas existencias, porque eso es lo que hoy requiere la sociedad y sobre todo hoy que tenemos un bombardeo en las redes sociales de tantas cosas, de mucho ocio y de pocas cosas significativas. Tenemos que empezar a establecer conversaciones y diálogos y aportaciones de contenidos que sean realmente valiosos para las personas, que nos den una orientación adecuada para que tengamos una vida sana, que podamos sanar nuestras vidas, porque hay un gran perjuicio en la sociedad por tener y poseer pensamientos muy lastimosos e hirientes para con uno mismo y sobre todo que nos hacen tener compulsiones, comportamientos compulsivos que están proyectando el conflicto que traemos adentro. Y entonces hacer algo al respecto para poder entonces proponer creativamente y ayudar a salir adelante, porque muchos se convertirán en padres, en madres, y ahí hay una gran influencia. Por eso los invito yo siempre a participar en esta gran comunidad que estamos edificando, donde estamos tratando todas estas temáticas tremendamente importantes. Son las imprescindibles. Y de pronto lo que nadie te ha dado, lo que nadie nos ha dado en la vida. Contención, comprensión, orientación sana para poder tener una actitud resiliente frente a todo lo que suceda, frente a toda crisis en nuestra vida. Entonces yo los estoy invitando a que trabajen en su persona, a que edifiquen en su ser, pero sobre todo a que tengan esta gran oportunidad de enmarcarse en la ruta y en el sendero correcto. Es el sendero hacia el centro de nuestro propio ser. Eso es lo más importante. Y hoy estamos impulsando esta labor por el empoderamiento ciudadano. Oye, lo que buscamos es que la gente se sepa gobernar a sí misma, que la gente pueda tener liderazgo consigo misma. Y por supuesto, trabajar en nuestra conciencia. Es fundamental.
la conciencia manifiesta, la conciencia que nos brinda claridad y que nos brinda el mayor sentido y el propósito a nuestra existencia. Y eso tiene que ver con nuestra actitud frente a la vida. Nuestra actitud va a demarcar qué tan lejos llegamos en nuestra vida, cuáles son las alturas que alcanzamos en nuestra vida y cómo vamos a aportar, cómo vamos a servir. Todo eso lo estamos trabajando al punto, pues, de también tomar en cuenta la gestión de los pensamientos con una persona. Muchas personas necesitan espacios de contención y de poder reflexionar cómo están pensando la vida, cómo se están pensando frente a las temáticas que constituyen su proyecto de vida. Porque estos pensamientos inciden en que tengas una actitud funcional o disfuncional frente a diversas temáticas. Muchas tienen que ver con el dinero, muchas tienen que ver con con la sexualidad, con el sexo, con las sensaciones, con la fama, con el poder. Entonces, queremos salir de este círculo del cual han enseñado muchos budistas, el círculo de nacer, sufrir, morir y renacer. Y entonces es un circuito del cual Buda quería desprenderse. Dice, ¿por qué de pronto los seres humanos estamos volcados en ese círculo, en un vicio? Nacer, sufrir, morir, renacer. Entonces, ¿cómo nos podemos deshacer del sufrimiento? Esa es la gran aportación de la cosmovisión budista, de la budeidad, que todos podemos alcanzar ese estrado de comprensión, de claridad y poder desprendernos del sufrimiento. Un sufrimiento que no solamente fue visto por el Buda, por Siddhartha Gautama, no, es parte, es la cultura hoy civilizatoria en la cual estamos inmersos. Entonces podemos ayudar a muchas personas. Muchas personas están en una agonía permanente y de pronto llegan a estos umbrales donde se sienten por completo en el más absoluto desamparo, en la mayor angustia posible. Y entonces pierden contacto y sentido y están clamando por auxilio, por ayuda. Entonces, no basta nada más con tener de pronto facultades de haber conseguido prosperidad económica. Tenemos prosperidad económica para construir casas, para comprar refrigeradores, suministros, cocinas, pero la realidad de lo real ocurre dentro de tu ser, en tu escenario interno de conciencia, y entonces de pronto ahí cuál es la gestión, cuál es la claridad y la conciencia de lo que está ocurriendo contigo en este instante, en este momento. Porque lo hemos visto, he puesto ejemplos siempre de cuál es la prosperidad. Fíjate, Hollywood hoy, que tiene una tremenda situación crítica por falta de valores. Dicen que es ahora Sodoma y Gomorra prácticamente, que se destapó una cloaca. Y entonces vemos múltiples casos, pero desde hace mucho tiempo grandes estrellas han perturbado su propia vida, su propia existencia, y han tenido un destino trágico, siendo presas de las adicciones, siendo presas de los peores hábitos que hay, autodestruyéndose. Y esto requiere entonces una labor significativa a nivel comunitario para poder dar aportaciones, para tener una buena orientación. Trabajarlo en conjunto. Muchas personas lo están buscando diversas propuestas para poder sanar su propia vida. Entonces, pues aquí este ha sido el trabajo. Estas han sido las alianzas que he venido marcando para poder construir estas aportaciones que considero significativas, que por supuesto he visto que yo las he requerido en mi propia vida.
y que lo más importante es compartirlas, compartir lo aprendido, compartir toda esta información que consideras valiosa, compartir esta nueva cultura, para entonces poder sembrar lo bueno y que se coseche lo bueno en nuestra vida, no algo perecedero. Hay muchas cosas que de pronto pues no tienen largo alcance. Lo importante es trabajar con nuestra propia alma, con nuestro propio espíritu. Eso es lo realmente importante. No queremos estar inmersos en una cultura del sufrimiento, pensando que somos presas de las noticias y presas de acontecimientos que están ocurriendo allá afuera, presas de desastres naturales, y entonces no podemos hacer nada por ser felices. Claro que podemos ser felices aquí y ahora, y tenemos que descubrir en dónde se encuentra entonces esa experiencia que es inmediata. Por eso estamos tocando este tema de la muerte, porque si podemos reconciliarnos con este sentido tan remoto de la muerte, nos vamos a reconciliar inmediatamente con el sentido que tiene la vida. Y con todo eso, cómo nos prodigamos. Y por supuesto, comprender cómo tenemos que encontrar un perfil para poder servir de la mejor manera. Servir en los vínculos que nos importan. Y que todo vínculo humano, todo vínculo de relación es rescatable. No podemos dar a nadie por perdido. Todo vínculo que nos importa es rescatable. Y podemos ir haciendo lo necesario y poder hacer lo conducente y lo que podemos hacer para rescatarlo. Con el mayor entusiasmo y con el mayor respeto, y hacemos lo que podemos. Hoy, por ejemplo, en el ámbito, pues en diversos ámbitos, pero la violencia que está a la orden del día en nuestras calles, en la ciudad, vemos tanta ira, tanto enojo de pronto, y de pronto ya la ceguera de las personas por volcarse en una autodestrucción. Entonces, personas que se están lastimando a sí mismas. Parecía que no, pero una persona que no está dando amor se está lastimando a sí misma y en consecuencia no sabe lo que hace. Está en un muy bajo nivel de conciencia. Por eso requerimos hacer aportaciones significativas para poder ir elaborando algo que nos haga despertar. Una frase, un escrito. Estas aportaciones de pronto te hacen recobrar sentido e ir despertando. Eso es lo que queremos. Por eso hacemos estas aportaciones significativas. No echamos en saco roto nuestra responsabilidad por hacer algo significativo en nuestra vida con impacto en los demás. Estamos influenciando a todos los demás. Y eso tiene que ver a nivel mental. ¿Qué estamos experimentando en nuestra mente y cómo nuestra mente va a servir a qué propósito? Por eso es tremendamente importante limpiar nuestro ser. Porque nuestro ser de pronto lo estamos llenando de etiquetas. Etiquetas bajo los condicionamientos socioculturales que hemos aprendido en familia, escuela y sociedad. En la más tierna infancia, de pronto en una escuela, te etiquetan. Una escuela de pronto puede tener estas concepciones del clasismo, del racismo, y de pronto ahí un maestro, un director de una institución educativa está generando una etiqueta y el niño en su más temprana infancia asume eso y con eso crece y eso se va convirtiendo en una crisis de identidad. ¿Cómo voy a resolver encontrar mi identidad? Esa es la crisis de la adolescencia, poder encontrar mi verdadera identidad. Y voy a encontrar mi identidad respetando ciertos parámetros. Por supuesto quiero funcionar, pero voy a saber quién soy para no confundir mi identidad con una etiqueta o con las concepciones de un imaginario. Aquello que puedo creer ser y que jamás voy a ser.
que es una falsedad. Entonces tengo que de pronto quitar todas estas etiquetas que he puesto sobre mi ser. Que si soy una marca, que si soy una etiqueta, que si soy una conceptualización en razón del racismo, del clasismo y demás. Y entonces las personas sufren en consecuencia. Incluso las personas llegan a considerar que son pues una idea estética del cuerpo en razón al imaginario colectivo y sufren en consecuencia y de pronto vienen estas compulsiones. Y entonces, ¿por qué de pronto se perturba tu paz? ¿Vas en busca de qué? Buscar la perfección, la búsqueda por la perfección es la fuente de la neurosis. Y entonces, fíjate que no puedo vivir con la mayor naturalidad, aceptándome plenamente como soy, como estoy. Y ¿sabes qué? De pronto no sentir culpa, sentirme profundamente reconciliado con mi cuerpo, sentirme profundamente reconciliado con todo lo que está presentándose así, tal y como es en el momento presente. ¿Y sabes qué? Entonces no requiero nada, no necesito nada y experimento la simplicidad de ser. Esta es una gran aportación que nos lleva a la necesidad de vivir una existencia contemplativa de lo que está sucediendo. Entonces, yo he propuesto incluso también una gran conferencia, la simplicidad de ser, para profundizar en ese tema. Y es un asunto que vamos viendo también, por supuesto, y que vamos trabajando. Hay que vivir con la mayor naturalidad, aceptando plenamente nuestra presencia, asumiéndonos como una plena presencia que se colma a sí misma. Pero cuando tú sientes angustia, cuando sientes desesperación, sientes que necesitas algo para colmar el vacío. Y de ahí vienen estas acciones inusitadas de comportamientos compulsivos para colmar nuestro ser, nuestro vacío. Son los condicionamientos socioculturales los que configuran, decimos en semiología de la vida cotidiana, la huella de abandono. La huella de abandono. Entonces, quiero ser algo que no soy. Tengo que reconciliarme conmigo. Y yo me atrevería a decir, pues, esta gran necesidad también que tenemos hoy de experimentar la meditación, de experimentar la oración, de tener una conversación y un diálogo profundo e íntimo con nosotros mismos para poder encontrar entonces esa reconciliación. Por eso las personas requieren espacios de contención, espacios de diálogo. Fíjate, Aristófanes encontró desde esos tiempos la gran virtud de la palabra para poder sanar, para poder curar. Porque estamos ávidos de palabras que nos den contención, que nos den orientación, ruta, deseo, calma, tranquilidad. Una palabra, la palabra que es el gran instrumento para tener calma y tranquilidad. Y entonces eso se ha convertido en un oficio. Y eso es de gran valía hoy en nuestros tiempos. Y hoy más que nunca tenemos que utilizar la palabra para ello, para eso, por supuesto. Lamentablemente hemos caído en una sociedad que tiene esta cultura del nihilismo, no cree en nada, no le da sentido a nada. En consecuencia, las personas sienten aburrimiento, las personas no tienen entusiasmo por la vida, las personas no tienen entusiasmo por su existencia y entonces se frustran, caen en una profunda depresión que hay que atender dando claridad de que por supuesto hay sentido, de que por supuesto además uno tiene una facultad creativa de otorgarle el significado a las cosas y entonces pues responsabilizarnos de ese gran potencial y sembrar en nosotros lo que permita crecer y desarrollar ese potencial para que entonces demos frutos. Las consecuencias de nuestros actos son los frutos y entonces por las consecuencias de nuestros actos se nos conoce. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos brindando? Es justamente en el dar cuando recibo.
es en esta facultad de otorgar. Y otorgo simplemente siendo lo que soy. Pero tengo que desprenderme de todas estas etiquetas que de pronto me han postrado bajo el yugo, de creencias que me lastiman, de pensamientos que me hieren, de valores que me desubican. Y entonces, si yo tengo una facultad de comprensión, de saber que aquí me puedo reconciliar con toda mi historia, que puedo sanar todo mi pasado, esa es la facultad terapéutica, comprender en el presente que puedo sanar mi pasado. ¿Qué vas a hacer tú a terapia? Vas a tratar de comprender el pasado. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Y entonces vas al psicólogo tratando de cuestionar tu pasado para poderle encontrar el sentido. ¿Sabes qué estás haciendo? Que esta es la aportación que estoy brindando en la consultoría, en comunicación. Tú has construido una narrativa que de pronto te hace sufrir o de pronto te llena de energía. Y entonces tú eres y has sido siempre el responsable de todo tu proceso de significación, de esta narrativa que has venido construyendo. Y entonces las personas de pronto se pierden en el presente porque están sufriendo esta narrativa que se siguen contando hoy. Y personas que están continuamente contando su historia y la comparten, luego no se dan cuenta que están buscando un asunto terapéutico. Y entonces te reúnes en una junta de negocios y la persona estaba comprometida a contarte de su negocio y te empieza a contar su vida, su historia, de que perdió a su padre en la más temprana infancia, que se quedó su madre sin dinero, sin apoyo, y que tuvieron que trabajar muy jóvenes, y que sufrió acoso sexual, y que entonces luego se enroló en una relación tremendamente violenta, y entonces se embarazó y tuvo que dejar a este tipo y se quedó con una mano adelante y otra atrás tratando de sacar al niño adelante. Trabajó de lo que pudo, de lo que sea. Y entonces de pronto esa historia terrible, temible, y es un testimonio finalmente donde te van contando de la fortaleza espiritual de esta persona que ha sido capaz de sopesar todo. Y a veces nada más tienes que encontrar esa perspectiva. Qué fuerte he sido. Qué gran capacidad he tenido para poder tener reconocimiento del potencial y de la fortaleza que has tenido dentro todo el tiempo. Si tú eres consciente de eso más ahora en todo lo que haces, vas a tener menos miedo, menos temor. Entonces busca reconciliarte con tu historia, la que te has contado, y donde has permitido muchas veces que otros intervengan en contarte esa historia. Y sufres porque has sido juzgada a la luz del juicio del imaginario colectivo. Y de pronto se ha puesto bajo la lupa, bajo la luz de la cultura del cáncer social, que es el chisme. Y entonces sufres más. Y entonces quieres vivir con libertad. Quieres encontrar la valentía, el coraje, la libertad y la paz, la tranquilidad, despojarte de todo eso. Y eso también tiene que ver con tu propio ego, porque te has dado de pronto la gran importancia de ser un personaje y sufres ese personaje que tú has venido contando, si sufres, si es desdichado o quién es. Entonces, para ello, el gran despertar espiritual también tiene que ver con despojarse de ese personaje y postrarse en una actitud de profunda humildad para reconciliarte contigo, y entonces que puedas permitir que florezca tu esencia, tu verdadera personalidad. Una personalidad que emana bondad, armonía y mucho que dar para que sirva, ¿sabes para qué? Para que los demás sanen, comenzando por los que están ahí junto a ti, porque hay muchas personas que sí van a buscar escucharte,
Hay muchas personas que están buscando atender todo lo que dices. Y entonces siempre está sirviendo, porque el maestro es el conocimiento y el conocimiento se presenta en cualquier parte. De pronto cualquier persona, ahí de pronto el conocimiento se va a expresar y te va a enseñar algo. Por eso hay que estar atentos a todo lo que sucede y no sentirse desprovistos, alejados, desamparados y aislados de todo lo demás. Porque es una expresión individual toda esta creación del mismo creador. Y entonces, hasta que despiertas y dicen, entonces todos estamos en una misma unidad, te reconoces en todo lo creado y ¿sabes qué? Entonces tienes una gran epifanía y una nueva concepción de actuar en beneficio de lo que han dicho los grandes profetas, los grandes místicos, que sirven a la creación con la mayor reverencia y con el mayor fervor, porque ahí está sembrado un punto de brillo de la conciencia que está en evolución. Y entonces hasta llegar al punto de una especie que es el ser humano, que tiene una conciencia autorreflexiva, que puede percibir, que puede percibirse, que puede percibir cómo se relaciona con todo lo percibido y que puede percibirse como parte de todo el absoluto que está fluyendo y que está interactuando para generar mayor creatividad y que busca trascender con la mayor conciencia. Y la mayor conciencia tiene que servir a que funcione una gran inteligencia, porque lo hemos dicho, la gran confusión entre ser inteligente y tener una gran conciencia. Hay personas que tienen muy bajo nivel de conciencia y utilizan su inteligencia para manipular, para engañar, para traicionar, para destruir lo que hay en nuestra civilización. Y así acceden a riqueza monetaria, a poder político y demás. Y entonces no confundan el auge o el triunfo de la corrupción con los verdaderos triunfos de la sinceridad y de la honestidad, de la valía que es verdaderamente sembrar la bondad en el mundo, en el planeta. A eso hemos venido y es una gran importancia hoy dar orientación a las personas para que no pierdan el rumbo. Porque de pronto estoy tan confundido y me empiezo a lastimar a mí mismo. Y no quiero hacer eso, porque una persona que está sufriendo tremendamente, una persona que está lastimándose a sí misma, proyecta eso en sus vínculos de pareja y se dan estos dramas tremendos de la violencia intrafamiliar. Se van sobre los empleados, se van sobre los hijos y luego se van sobre la sociedad. Y entonces, ¿qué está pasando? Las personas requieren contención. Oye, es mejor que estemos, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en edificar una sociedad con cultura terapéutica. Es lamentable, amigos, que me doy cuenta que no hay cultura terapéutica en el Bajío, en México, en la República. No hay cultura terapéutica. Las personas no buscan realmente solucionar estos conflictos tremendamente internos. Y es una muestra pequeña. Y fíjate, eso en ese tema que dices, ya no puedo con este sufrimiento, entonces vas al psicólogo. Pero en el tema del coaching, en el tema del entrenamiento, pues, que tiene que ver con capacitar, con empoderar a la gente, México está en los niveles más bajos que atienden justamente esta responsabilidad del coaching, de la capacitación. Y hoy lo que estamos ofreciendo justamente es empujar y abrir brecha en una cultura que no ha priorizado lo verdaderamente importante. Porque pasamos del emprendimiento a la necesidad. El empresario estuvo durante mucho tiempo rehusado a comprar tecnología para poder actualizarse y de pronto no le quedó de otra, tuvo que comprar tecnología. Pero ahora no nada más es eso. Ahora no nada más es contratar y contratar personal, capital humano y comprar nueva tecnología para estar a la vanguardia. No nada más es eso. Ahora tienes que pasar la capacitación de tus recursos humanos, del capital humano,
en términos del factor humano. ¿Cuáles son las necesidades del factor humano? Que tú puedas aprender cómo entonces es importante trabajar en el ánimo de tus recursos humanos, en el ánimo de cada persona, porque ahí está convergiendo todo el ser de toda persona y eso se proyecta en su nivel familiar, con su pareja, con sus hijos y se proyecta allá afuera. Pero ¿qué vemos entonces cuando sucede la violencia? Una persona estresada se está autoagrediendo. Una persona estresada va contra sí misma. Y entonces es distinto estar sufriendo, estar contracorriente, a vivir con entusiasmo. Porque el entusiasmo significa que yo comprendo el beneficio del esfuerzo. Tiene sentido, tiene significado. Entonces lo hago con alegría, lo hago con dicha y se incorpora la fuerza de forma mística en mi cuerpo. ¿Lo has sentido? Una persona carismática de pronto no está haciendo nada, está descansando, es más, ni ha comido y de pronto le dicen, te invitamos a una fiesta, va a estar increíble y se te impregna el cuerpo lleno de energía, de entusiasmo, te levantas y vas, o un viaje. Entonces todo eso está latente todo el tiempo y eso es lo que estamos platicando aquí todos estos momentos donde auspiciamos estos foros de comunicación y conversación con todos ustedes, de todos los trabajos que hemos venido realizando y de la gran importancia que estamos brindando hoy para que podamos trabajar en consecuencia al desarrollo de nuestro nivel de conciencia, que por supuesto inminentemente tiene que ver con todo nuestro ser, cómo nos vamos a desempeñar como líderes, como padres de familia, como hermanos. Es un proyecto integral, es un proyecto holístico, es un proyecto verdaderamente fascinante que además impulsamos para edificar una nueva cultura que adapta la meditación en los ámbitos de la vida cotidiana, que adapta la reflexión, que adapta la buena gestión con uno mismo. Y entonces ser conscientes de todo lo que nos constituye, nuestra postura, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso influye en nuestra bioquímica cerebral, corporal, de toda índole, y vas a tener una mejor calidad de vida, un mejor desempeño en todos los ámbitos a nivel racional. Pero si te estresas, te estás autoagrediendo y el estrés es el enemigo invisible de la sociedad. Hoy queremos reparar en darle la vuelta de campana a esta cultura del sufrimiento, transformarla, transitar hacia una nueva cultura de dicha y de regocijo. Pero eso es posible, por supuesto. Pero hay que tener voluntad, hay que tener iniciativa. Y yo les he dicho, si generamos comunidad, solidaridad en nuestra comunidad, podemos abarcar la mayor participación de todas las personas. Eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que decidir y con lo cual nos debemos de comprometer. Porque finalmente, ¿para qué estamos aquí si no es para edificar la mejor versión de nosotros mismos y ayudar a los demás a que tengan las condiciones propicias para poder lograrlo? Nos hemos unido en muchas causas para poder ayudar a la gente de pronto que no tiene ciertas condiciones de vida digna. Pero la calidad de vida surge esa aspiración, ese anhelo fundamental cuando hemos sobrepasado estos términos de la supervivencia. Entonces, y luego darnos cuenta que podemos encontrar la dicha y la gran gloria en cualquier nivel. Bueno, ahí están testimonios de personas que han ido a la India y que jamás se dimensionaron el nivel de miseria que puede alcanzar el ser humano y que de pronto pues no es el mismo nivel de miseria el que de pronto encuentran en su país de origen al que encuentran allá en África o en India, y ver y tener en cuenta pues los millones, el gran porcentaje de la humanidad que no tiene servicios básicos, que están haciendo todo por sobrevivir. Y de pronto muchos de nosotros tenemos agua potable, tenemos servicios, y entonces ¿cómo es posible que no encuentres, tienes todo, tienes tu cuerpo completo, tienes acceso a servicios,
acceso a una buena, y de pronto no encuentras sentido de realización, no eres consciente de la bendición que tienes, porque de pronto entonces también tiene sentido de pronto haber alcanzado una posición, haber alcanzado que tú hayas tenido la oportunidad de estudiar, que hayas podido tener la oportunidad de desarrollar tu intelecto, tu ámbito académico, tu ámbito empresarial, y eso tiene un sentido. Y entonces encaminar todos esos logros, encaminar todos esos frutos hacia el bien común, hacia un gran beneficio, porque esa es parte de haber perdido la orientación adecuada y sana de nuestra vida. De pronto tener los grandes éxitos, ahí están estos ejemplos de Hollywood, personas que han ganado los Óscares en 2 ocasiones, han sido los grandes reyes ahí, y de pronto están hostigando, acosando sexualmente a sus compañeros, de pronto irrumpen en escándalos y pierden toda esa fama, toda esa gloria que les había reconocido, su nivel de genialidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto una persona en esos niveles de éxito puede tener una perturbación tan profunda de estar expresando y proyectando una violencia? Entonces, tenemos que hacer mucho por ayudarnos, sobre todo en nuestras sociedades y en comunidades que hemos alcanzado pues muy buenos niveles de progreso, de desarrollo, y ayudar a los líderes, a las personas que tienen también posiciones de gran influencia, a que sean eso, personas de buena y gran influencia, para sembrar que nuestro mundo sea más generoso, más bondadoso y más sincero. Así que, amigos, les mando un gran saludo hoy y seguimos conversando. Yo los invito a que no pierdan en cuenta registrarse para este próximo curso, donde estaremos hablando de la gran reconciliación con la vida, el 29 de marzo en Celaya, Guanajuato. No pierdan esta gran oportunidad, donde vamos a estar conversando todo esto. Va a ser una experiencia portentosa. Estamos con el mayor compromiso para brindar la mejor información, la mayor experiencia, una visión, una cosmovisión verdaderamente que nos ayude a ir construyendo la mejor versión de nosotros mismos, para que tú te conviertas en una persona a la cual tú puedas admirar. Entonces, no se trata de estar buscando de pronto, ¿no?, y sintiéndose menos frente a los otros. Se trata de asumirte con todo el esplendor y no creerte más ni menos que los demás. Simplemente avanzar con la mayor armonía y la mayor dicha. Así que, amigos, regístrense, participen en nuestros foros, y también, si ha sido de su agrado participar en este gran conversatorio digital, pues también compártanlo y participen en los comentarios, participen en sus expresiones de apoyo, para que podamos seguir haciendo sinergia, marcando solidaridad y potenciando que los contenidos valiosos funcionen en nuestra sociedad, para poder ayudarnos a crecer con una mejor visión de lo que buscamos, en quién nos queremos convertir, en descubrir nuestras potencialidades para poder hacer que lo bueno verdaderamente ocurra para todos, sin perder de vista nuestra facultad esencial de ser sinceros, de ser generosos y de ser bondadosos, amigos. Les mando un gran saludo a todos.